Podría decirse que San Juan de la Cruz es el poeta de las paradojas. No lo es solo por el hecho de que el lenguaje místico, que con él llegó a su cima en castellano, se nutre de expresiones paradójicas que son la cifra de su inspiradísima creación, como música callada o soledad sonora, sino porque su misma condición de poeta y el sentido de su obra presentan características excepcionales que en algún caso, más que paradojas, pudieran llegar a parecer contradicciones. Una de ellas radica en la condición de poeta, que en el caso de San Juan de la Cruz, y a diferencia de las formas de vida y de las motivaciones literarias de los demás autores de este curso, está en realidad supeditada a la condición de místico, es decir, uno de los autores más sublimes de la creación poética en español no tuvo intención ni conciencia de ser poeta, sino que compuso sus versos con la intención, la conciencia y la convicción de que podían servir para expresar una realidad superior de carácter espiritual. San Juan fue un místico que se valió de la poesía, y ello nos conduce a otra asombrosa paradoja. Su obra nos habla del despego, del desasimiento, de la entrega desinteresada y de la unión del alma con Dios. Pero lo cierto es que nunca en la historia del verso español la escritura poética ha tenido una función más práctica ni una utilidad más concreta. Explicar los misterios de la experiencia mística y hacerlo para el público fiel y reducidísimo de las monjas del Carmelo. Para San Juan, la poesía no era un fin en sí mismo, ni el resultado de una serie de mecanismos de invención literaria. La composición de bellos heptasílabos y endecasílabos no era un simple modo de crear belleza, sino un medio para expresar una realidad de fe que las formas más convencionales de la expresión oral o escrita no logran verbalizar. El gran acierto de San Juan fue comprender que el lenguaje más próximo a esa necesidad de expresar lo inefable es el lenguaje de la poesía, hecho de melodías y de ritmos, de símiles y de metáforas, de imágenes y de símbolos, de figuraciones y de alegorías. Y sus versos sencillos, humildes y catequizadores acabaron adquiriendo alcance universal. Una última paradoja afecta a la interpretación de sus poemas. San Juan los dotó de un pormenorizado aparato exegético en forma de prolijos comentarios en prosa que revelan las claves de un mundo de referencias alegóricas en el que no hay detalle sustantivo del texto que no tenga equivalencia teológica. Pero a pesar de esos valiosísimos ejercicios de autoexégesis, el cántico, la noche y la llama pueden ser leídos como piezas exentas, como ejemplos de poesía desnuda, como pura evocación del deseo amoroso, y aún han sido a menudo interpretados como poesía erótica de carácter profano. Ello fue así porque San Juan conoció y unió las dos grandes corrientes de la poesía de su tiempo, en las que el tema amoroso ocupaba un lugar central. Por un lado, la poesía culta de Garcilaso de la Vega, que hemos visto en la lección anterior, que fue vuelta a lo divino por Sebastián de Córdoba en 1575. Y por otro, la lírica tradicional, que hundía sus raíces en la Edad Media y abundaba también en eufemismos de carácter erótico. Además de eso, obviamente, San Juan tuvo en cuenta la tradición específicamente bíblica del Cantar de los Cantares. Antes de comentar el Cántico Espiritual, que es el texto más complejo e importante de San Juan de la Cruz, podemos ver concentradas algunas características de su poesía en dos de sus composiciones más sencillas y más próximas a la poesía popular, pues se trata de recreaciones de dos importantes símbolos de la lírica amorosa, la caza y la fuente.
En el primero, y a partir de un poema preexistente de carácter tradicional, San Juan vuelve a lo divino el motivo erótico de la caza de amor, que en varios autores del siglo XVI se describe como caza de altanería o cetrería, la que se realiza con aves. La ascensión espiritual del alma se compara con un vuelo en ascenso. Tras de un amoroso lance, y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Para que yo alcance diese a aqueste lance divino, tanto volar me convino que de vista me perdiese. Y con todo en este trance, en el vuelo quedé falto, mas el amor fue tan alto que le di a la caza alcance. Cuando más alto subía deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en escuro se hacía. Mas por ser de amor el lance, di un ciego y escuro salto, y fui tan alto, que le di a la caza alcance. Cuanto más alto llegaba de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba. Dije, no habrá quien alcance, y abatíme tanto, que fui tan alto, que le di a la caza alcance. Por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la caza alcance. En definitiva, el trofeo de la caza de amor no es la presa, sino la caza misma. Y precisamente por ser tan sublime e inalcanzable, el vuelo en ascenso solo es posible con la esperanza, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera, y con la humildad del abatimiento. Y abatíme tanto, que fui tan alto, que le di a la caza alcance. La clave del otro poema es la fuente, un elemento mágico y simbólico con implicaciones eróticas en la poesía tradicional. San Juan la eleva a símbolo místico para expresar, con una seguridad que no nace del conocimiento, sino de la inspiración de la fe, la inefable conciencia de lo divino. Es uno de sus poemas más próximos a la lengua popular, por su uso de voces dialectales o arcaizantes, y uno de los más sorprendentes métricamente por la combinación de elementos cultos, los dísticos de endecasílabos en rima consonante de las mudanzas, y tradicionales, el anisosilabismo, es decir, la falta de coincidencia silábica del estribillo. Se titula Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por fe. Que bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, que bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede vadealla, aunque es de noche. Su claridad nunca es escurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Sé ser tan caudalosos sus corrientes, que infiernos cielos riegan y las gentes, aunque es de noche. El corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche. El corriente que de estas dos procede, sé que ninguna de ellas le precede, aunque es de noche. Aquesta eterna fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas y de esta agua se hartan, aunque a escuras, porque es de noche.
aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. La fuente, con su manantial o manida, no pertenece a la tierra, ni se sostiene en ningún elemento inferior. Bien sé que suelo en ella no se halla, y fluye misteriosamente escondida en el vivo pan o pan de vida de la Eucaristía. Estos poemas de apariencia sencilla nos ayudan a entender la tupida red de referencias alegóricas de una de las cumbres de la poesía hispánica, el cántico espiritual.